Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios, y es un escritor conocido con el nombre de John Milton. De hecho, fue un escritor que influyó enormemente el romanticismo. Se considera como uno de los escritores más influyentes a nivel de Europa, de los Estados Unidos. De hecho, parte de su obra inspiró la Constitución en los Estados Unidos, y obviamente que su pensamiento libertario también influyó enormemente a su país, que fue Inglaterra. Vamos a hablar un poco de su vida. Él va a tener una vida política muy importante, muy intensa. Va a ser un republicanista porque va a estar en contra de la monarquía, a favor del libre albedrío, pero va a caer en desgracia cuando retornan los reyes. Un golpe de estado, o por así decirlo, un golpe de estado en Inglaterra. Van a asumir los republicanos, va a haber un periodo republicano. Él va a tener mucha fama y reconocimiento en ese periodo, pero luego va a caer en desgracia. Y en ese periodo en desgracia va a pasar algo muy importante, que es que él va a escribir una magna obra que se conoce como El Paraíso Perdido, escrito en verso. O sea, es como un poema largo, mitológico, épico, sobre la pérdida del paraíso. Por supuesto, ese mito que hay en torno a la figura de Adán y Eva, la manzana prohibida, pero que va a recuperar una visión diferente. No es un texto bíblico, pero sí está inspirado en la Biblia, pero intenta reconstruirla con una mirada diferente, porque John Milton estaba muy obsesionado con el concepto del libre albedrío, y él consideraba que si Dios existía, también tenía que darle la libertad a los humanos para tomar sus propias decisiones. De lo contrario, Dios sería un monarca en potencia, ¿no? Entonces, que era una idea que él no defendía porque era un completo monárquico. Así que les va a encantar la vida de John Milton, este escritor muy influyente dentro de nuestra corriente de pensamiento. Antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video en tus redes sociales. Si necesitas recibir asesorías personalizadas vía Meet en la elaboración de un ensayo, una tesis de investigación, una introducción, un desarrollo soportado con argumentos, una buena conclusión, con lista de referencias, con normativa APA o MLA, recuerda que puedes contratar mis servicios como tutora personalizada. Para eso tienes que irte al botón unirme, al lado de suscribirme, y seleccionar el nivel que te interesa. Hay niveles desde $99.99 al mes, que te da acceso a 5 horas de clases conmigo, el nivel de 249 que te da acceso a 10 horas conmigo, y el nivel de 399 que te da acceso a 15 horas de clases conmigo. También agradezco, como siempre, a la gente que envía su donativo todos los meses, específicamente gracias a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían donativos todos los meses, muchas gracias. También puedes enviarme donativos en forma de botón de ovación, de agradecimiento, o en el super chat puedes donar. En este momento que estás viendo los mensajes y todo, puedes también hacer donativos. Recuerda entonces que mis asesorías son en la elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas, microrelatos, cuentos, y mi nivel VIP, apoyo en la elaboración de tesis. Bueno, vamos a movernos a la fotografía de John Milton, que de hecho es el escritor romántico que escribió ese famoso poema larguísimo que se llama El Paraíso Perdido. Vamos a leer un fragmento al final del en vivo. Y dato muy importante que quiero puntualizar es que lo escribió estando completamente ciego. No estamos completamente seguros de por qué perdió la vista. Hay quien dice que porque desarrolló glaucoma, porque John Milton era diabético, y hay personas que dicen que él tenía una enfermedad hereditaria en los ojos que hizo que en sus últimos años él terminara completamente ciego. Y también otro dato que me parece muy valioso es que siempre defendió el divorcio a capa y espada. A pesar de que él jamás se divorció, él va a tener 3 esposas y nunca va a divorciarse a lo largo de toda su vida, pero siempre va a defender el divorcio como un acto de legítimo albedrío. Y este tema del albedrío va a ser algo en lo cual él va a pensar, va a analizar, va a escribir, y van a ser aspectos medulares dentro de su obra, porque él va a estar
muy obsesionado con el concepto tradicional que tenemos de Dios, el concepto que tenemos de Jesús, el concepto que tenemos de Satanás. Y pues después que él pierde la gracia de los políticos, él va a decidir dedicarse completamente a su obra literaria. Y esto va a ser muy importante porque va a permitir realmente que al día de hoy la obra de John Milton perdure, porque en su juventud va a escribir poemas, va a escribir cuentos, ensayos, pero no va a gozar de gran fama. Va a ser cuando ya él está ciego, ha caído en desgracia, que él va a decir, bueno, como me han repudiado en la política, yo voy a triunfar en la literatura. Y realmente lo va a lograr. Afortunadamente, él venía de una familia pudiente, había heredado dinero. También en su periodo como político, pues había obtenido una pensión vitalicia. Y con eso él pudo contratar escribientes a los cuales le dictó su magna obra. De hecho, John Milton pertenece a esa saga de escritores que hemos también analizado en el canal, que escribieron estando ciegos, que me parece algo increíble porque uno dice, wow, o sea, estar ciego por un escritor es un golpe duro. Y miren, a pesar de eso, él logró tener éxito como literato, a pesar de que las mejores de sus obras fueron escritas estando completamente ciego, al igual que hizo James Joyce y al igual que hizo Jorge Luis Borges. Bueno, a manera de introducción les puedo decir que John Milton fue un poeta, ensayista inglés, conocido especialmente por su poema épico El Paraíso Perdido. Políticamente fue una figura importante entre los que apoyaron la formación de la Mancomunidad de Naciones en Inglaterra. Ocupó el puesto de ministro de Lenguas Extranjeras bajo el mandato de Oliver Cromwell y sus tratados políticos fueron consultados para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de América. Poéticamente, Milton fue una de las figuras más importantes del panorama literario inglés, siendo en ocasiones situado al mismo nivel que Shakespeare. Y entender eso es importante porque no vamos a hablar hoy, bueno, nunca hablamos de cualquier escritor en este canal, pero probablemente de todos los que hemos reseñado, y miren que hemos tenido muchísimos escritores, probablemente el escritor en lengua inglesa que más ha influenciado el mundo ha sido John Milton junto con Shakespeare. Han sido dos escritores que al día de hoy son conocidos en el mundo entero, así que la influencia de John Milton realmente es muy importante. A lo mejor actualmente muchos de ustedes no lo conocen, pero él influenció a una gran camada de escritores. Su obra permitió la aceptación y la difusión, esto es importante, del verso blanco en poesía, que es el verso que no lleva rima, porque él consideraba, como era un rebelde, que hacer un poema con rima, ya sea sonante o consonántica, era un acto de esclavitud. Y entender estas cositas es muy importante porque si hay algo que caracterizó la vida de John Milton es que fue un rebelde contra la iglesia, fue un rebelde contra la imposibilidad de divorciarse, aunque él nunca se divorció. Fue un rebelde contra la monarquía porque le parecía que el verdadero control de las decisiones de un país debía estar en el parlamento, o sea, él apoyaba más una monarquía parlamentaria. Fue contra el rey, contra las costumbres de su tiempo y hasta con el ritmo de los versos, ¿no? Por eso su obra es un verso blanco, o sea, un verso libre, sin métrica perfecta. En su vida personal se casó en 3 ocasiones, tuvo 3 hijas y murió completamente ciego luego de haber caído en desgracia tras la restauración de la monarquía en Gran Bretaña, algo que a él le dolió mucho porque era un verdadero monárquico y se había entregado apasionadamente al establecimiento de una república. Sin embargo, este evento que para él fue catastrófico, a nosotros nos benefició porque fue cuando él se retira de la política que él dice, me voy a tomar en serio esto de la escritura. Como les digo, ya había escrito ensayos, algunos poemas, pero realmente es cuando él se dedica de lleno a escribir que obtiene fama y éxito internacional. Fue un hombre muy comprometido con la libertad, con la causa a favor del divorcio. Él va a escribir 4 tratados a favor del divorcio, donde va a explicar por qué el divorcio es un ejercicio de libertad, es un respeto al libre albedrío de los demás, a pesar de que él nunca se divorció. Y vamos a hablar un poco de su vida personal. Él se va a casar en 3 ocasiones porque 2 de sus esposas van a morir, algo que era muy común en ese tiempo, van a morir en el parto. Y a pesar de eso, de que él fue un hombre pro familia,
pro matrimonio, siempre va a defender el derecho que tienen los demás a hacer un ejercicio de libertad. Y por eso es que va a defender el divorcio. No porque apoye la disolución de la familia, sino porque él apoyaba el ejercicio de libertad. Él decía que cada uno de nosotros teníamos que tener la posibilidad de decidir. Y desde el momento que nos quitaban la posibilidad de decidir, entonces éramos esclavos, éramos súbditos. Y él estaba en contra de eso. Y por supuesto logró alcanzar fama monumental a través de su obra El Paraíso Perdido, que nos vamos a leer un fragmento y vamos a analizar un poco por qué esta obra es tan importante actualmente. Bueno, vamos a ver un poco de dónde viene John Milton, porque siempre entender quiénes son los padres de un autor nos ayuda mucho. Resulta que John Milton fue el segundo hijo de John y de Sarah Milton. Su padre era un próspero escribano que realizaba tareas que hoy consideraríamos como notariales. Y el padre de Milton además componía música. John Milton también va a componer música, no de manera profesional, pero sí le va a gustar mucho la música y su padre era gran amante del teatro. El papá de Milton había sido desheredado de su propio padre, o sea, del abuelo de Milton, porque era protestante y su padre era católico. Entonces él va a nacer dentro de una familia protestante. La familia vivía en The Springhill, en su casa de Chelsea, cerca de la Catedral de San Pablo en Londres, y en esta escuela también va a estudiar Milton. Desde muy temprana edad había comenzado a aprender lenguas clásicas de la mano de sus tutores porque su padre era un hombre que quería darle la mejor educación a sus hijos y por eso es que Milton, a como se acostumbraba en el caso de las familias pudientes en Inglaterra, fue por supuesto que a Cambridge en 1625, donde comenzó a prepararse para entrar a la Iglesia de Inglaterra como un sacerdote. Nos parece hoy en día inconcebible que un hombre tan rebelde contra la religión, contra los curas, contra el papado, contra el rey, haya valorado en su juventud ser sacerdote. Pero aunque ustedes no lo crean, sí, él llegó a valorar convertirse en sacerdote porque le encantaba leer, le encantaba la literatura, le encantaba las diferentes ramas del conocimiento y pues pensó que su profesión, ¿no?, debía ser la de ser sacerdote. Pero como era un niño rebelde, pues muy pronto se dio cuenta en Cambridge de que esto no iba a poderse hacer. Era muy buen estudiante, pero le gustaba discutir, por lo que fue expulsado incluso temporalmente por reñir con algunos de sus tutores. Y su profesor favorito fue Thomas Young, que había sido también tutor de él en Londres y lo fue de nuevo en Cambridge. Y él pasaría gratos momentos en Cambridge, se va a hacer amigo de Roger Williams, un teólogo disidente americano, al que le va a enseñar hebreo a cambio de lecciones de neerlandés. De hecho, se considera que John Milton ha sido el escritor inglés más preparado de todos los tiempos porque hablaba latín, francés, inglés, neerlandés, ahí abajo hay incluso más lenguas, o sea, era un hombre muy culto. Sabemos que los primeros años de su infancia en Cambridge no fueron tan agradables porque era un niño rubio de pelo largo, ahí lo podemos ver en la fotografía, y le decían a manera de apodo un poco cruel Lady of Christ, precisamente porque era un muchacho como muy modoso, muy bien portado, que decía que se iba a ser sacerdote. Sin embargo, pues cuando él comienza a publicar sus obras poéticas, algunos poemas, se comienza a ganar respeto dentro de Cambridge, por lo cual lo dejaron de molestar, ¿no? Básicamente le hacían bullying, ¿no? Pero al final él va a tener mucha hermandad con sus compañeros en Cambridge. Bueno, nada despreciable, se va a graduar como magna cum laude, o sea, va a ser el mejor alumno de su promoción. Algo que también hemos visto en muchos escritores que hemos reseñado, ¿no?, que despuntan muy bien en la universidad, otros no, pero en el caso de él, él va a ser un excelente estudiante, así que se va a graduar con honores, va a regresar a Londres, donde su padre le va a decir que le va a financiar 5 años de estudio para que él se dedique a mejorar sus idiomas y la composición literaria. Esto nos da una idea también de la vida privilegiada que tuvo John Milton, que todo el mundo le decía que era un genio, y lo era indudablemente, y su padre confiaba mucho en él, por tanto le dijo durante 5 años, cuando regreses de la universidad, no vas a tener que preocuparte por generar ingresos, te vas a dedicar a mejorar tu formación, porque yo quiero que tú te dediques a la literatura. O sea que también creo que hay voto para el padre de John Milton, que en una época en que ser escritor era muy mal visto, me parece muy bien que haya apoyado a su hijo.
Así que por esta razón Milton no trabajó hasta los 32 años, ya que su padre se encargó de sufragar todos sus gastos para que se hiciera un hombre de bien y un gran escritor, ¿no? Él nació en una familia que admiraba el conocimiento, la literatura, y su padre lo va a apoyar. Contrario a la educación que en ese tiempo se estilaba en Cambridge, que se basaba mucho en la memorización, Milton dedicó ese tiempo a la lectura de las obras de los clásicos en teología, en filosofía, en historia, en política, en literatura y en ciencia. Y sin duda la educación de Milton fue amplia y variada porque conocía latín, griego, hebreo, hablaba francés, español e italiano, aprendió inglés antiguo y neerlandés. Por eso les comentaba que de todos los escritores que hemos reseñado en este canal probablemente sea el que ha tenido mejor educación formal. En 1637 murió su madre y después Edward King, que era un amigo de la época de Milton en Cambridge, y él le va a escribir una elegía, no un poema, y probablemente este es el primer poema serio del cual tenemos constancia acerca de la obra de Milton, y lo publicó en 1638. En ese mismo año hizo un viaje a Europa, que era algo muy común en la clase alta en Inglaterra, y este viaje le va a cambiar la vida para siempre porque lo hizo replantearse la existencia de la monarquía y las ideas que él tenía sobre el libre albedrío. Resulta que, y este dato es súper impresionante, él fue a conocer a Galileo Galilei, ¿no? Que en ese momento estaba, bueno, va a ir a París, después va a ir a Italia, y en Florencia va a conocer a Galileo Galilei, el cual se encontraba bajo arresto domiciliario por orden de la Inquisición, ¿no? Y no sabemos mucho, porque él nunca contó mucho de este encuentro con Galileo Galilei, pero debe haber sido algo que le cambió la vida, porque él volvió muy diferente de su viaje a Europa, con ideas muy libertarias y con ideas muy a favor de la abolición de la monarquía, y a favor de la instauración de una democracia. En Roma fue invitado por el cardenal Barberini, sobrino del Papa Urbano VIII, a visitar la Biblioteca Vaticana, y sabemos que él se quedó varios días en esa biblioteca leyendo documentos y varios tratados religiosos. A lo mejor algo que leyó allí le trajo la luz sobre la que sería luego su obra posterior, El Paraíso Perdido, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Luego se trasladó a Ginebra, donde había ido con la esperanza de conocer al teólogo calvinista Giovanni Diodati, y allí tuvo que cancelar el proyecto que tenía de viajar a Grecia porque su padre le manda una carta y le dice que va a estallar una guerra civil en Inglaterra. Él regresa inmediatamente en 1639, comienza a escribir Epitaphium Damonis, un poema en latín en memoria de un amigo muerto, y en Londres abre una especie de academia a la cual iban sus sobrinos y también jóvenes de acaudaladas familias aristocráticas, ¿no? Era como una especie de escuelita. Y en ese tiempo, pues él había sido un muy buen estudiante, tenía muchos conocimientos de varios idiomas, así que tenía fama como literato. Sin embargo, tal como ya le había anticipado su padre, la guerra civil se estaba fraguando, el rey Carlos I había invadido Escocia y disuelto el parlamento. Milton, activo en política, comenzó entonces a redactar panfletos antiepiscopales y en contra del rey, que, si ustedes recuerdan, era en ese momento la cabeza de la Iglesia anglicana. Y esto se puede apreciar en los escritos de Milton, La Reforma, sobre la disciplina en las iglesias de Inglaterra, animadversión del episcolado y la razón de la Iglesia de Inglaterra, en la que se situó en contra de la jerarquía eclesiástica y fue crítico del rey y de William Laud, que era el arzobispo de Canterbury. O sea que fue con todo, ¿no? Contra la iglesia y contra el rey. En 1642, Milton se casó con Mary Powells, que era una joven que había conocido en Oxford. Ella tenía 17 años, él rayaba los 20. Se van a enamorar, se van a casar, va a ser un matrimonio súper rápido. De hecho, los padres ni siquiera sabían que él tenía este noviazgo, pero se van a divorciar o a separar realmente, porque nunca se divorciaron. Se van a separar al poco tiempo porque Milton tenía un carácter bastante huraño, era un poco grosero con la esposa y pues no era un buen compañero. Hay que decirlo como es, en ese momento Milton era un joven muy arrogante que se sentía superior a los demás, por lo que Mary no lo aguantó, o sea, se hartó de él y se fue.
Esta situación personal va a hacerlo replantearse la idea del divorcio y lo importante que es que una sociedad tenga la posibilidad de divorciarse. Y a diferencia de lo que creía la gente de su época, él no era un pervertido ni estaba en contra de la familia. Simplemente, como él también experimenta una separación, él se puso en lugar de personas que se hubieran casado a través de la iglesia y ya no quisieran vivir juntas. Entonces, él va a escribir varios tratados sobre el divorcio y va a argumentar a favor del divorcio en el caso de incompatibilidad de personalidades, algo que en su momento fue un escándalo, fue visto como inmoral y anticlerical para esa época. El divorcio ahora lo vemos muy normal, es simplemente una separación, pero en ese momento era algo muy mal visto porque todos los matrimonios eran vía la iglesia. Entonces, pues inmediatamente empezaron a decir que John Milton era un hombre inmoral, que iba contra el valor de la familia, pero en realidad no era así. O sea, yo comprendo perfectamente que él lo que decía era que había que darle la oportunidad a todo el mundo a tomar sus propias decisiones. Y si esta decisión era un divorcio, el Estado lo tenía que permitir. Ya, básicamente esa fue la idea disruptiva, rebelde que creó John Milton en su momento. En 1643 publicó la Doctrina y Disciplina del Divorcio, donde explicaba qué era el divorcio y por qué él consideraba que debía ser legal y que el Estado lo debía conceder. Y en 1644 publica el Juicio sobre el divorcio de Martín Bucer. La publicación de estos textos fue un gran escándalo en el Parlamento y en el clero, que de hecho intentó censurar la obra, y en respuesta a esa censura, en 1644, Milton escribió su Areopagítica, una apología de la libertad de prensa, ¿no? Diciendo que el gobierno, la iglesia, no podía reprimir la libertad de prensa y que no podía censurar obras. En 1645 publicó 3 obras importantes, Tetrachordon, Colasterium y una colección de poemas en inglés y en latín. Y dato importante que se lo decía al inicio, John Milton defenderá el divorcio como salida legítima a la infelicidad conyugal, a pesar de que él nunca se va a divorciar de ninguna de sus 3 esposas, ya que va a quedar viudo en 2 ocasiones, lo cual prueba que no era una persona ni que iba contra la moral, ni que iba contra la familia. Esto es importante entenderlo porque para Milton la libertad del ser humano va a ser esencial para su propia autorrealización. Por lo que sin el libre albedrío, Dios sería, decía John Milton, un auténtico tirano, es decir, un monarca déspota, al igual que lo era el rey. Y él va a rechazar la figura que tenemos tradicional de Dios que impone reglas y normas, porque va a rechazar también al rey, que recordemos que si lo analizamos en el tiempo es la representación de Dios. Entonces él va a rechazar el concepto tradicional de Dios porque no es que no va a ser creyente, sino que va a tener un concepto diferente de Dios como un Dios todopoderoso que además lo sabe todo porque está fuera del tiempo. Un poco me recuerda a la teoría de cuerdas. Y va a defender que el ser humano tiene libre albedrío y que Dios ha dado ese libre albedrío para que cada uno de nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y eso va a ser la explicación de que por qué existe el bien y el mal. Es decir, el mal es una consecuencia del libre albedrío, pero es imposible concebir a un Dios que no nos dé el libre albedrío. Entonces, entender esto es importante porque lo va a retomar luego en su obra El Paraíso Perdido. En 1645, Mary Powell va a regresar al hogar conyugal, ellos se van a reconciliar, otra prueba más de que para Milton el divorcio era una decisión individual, personal. Van a tener a su primera hija que se llamaba Anne, y cuando la guerra civil estalló, los Powells, o sea, la familia de su esposa, se declararon abiertamente monárquicos, por lo que, por su lado Milton se declaró republicano, por lo que en Oxford los monárquicos comenzaron a ser perseguidos. Entonces toda la familia de Mary se tuvo que trasladar a la casa de la familia de Milton, huyendo de la persecución. En 1647 murió su padre y su suegro, y un año después los Powells abandonaron la casa, ya un poco más seguros, y nació su segunda hija que se llamó Mary Milton. El 30 de enero de 1649, el rey Carlos I fue ejecutado en una plaza pública, hecho histórico que Milton presenció y apoyó porque era antimonárquico, ¿no? Esto también va a ser importante porque no es que él va a apoyar en sí matar a otro ser humano, pero sí va a decir que cuando hay un mal rey, el pueblo puede tomar la justicia en sus manos.
Le parecía que el gobierno y la iglesia debían funcionar de manera independiente. Le parecía también que el parlamento era quien tenía que tomar las decisiones de Estado. Por tanto, de entrada, él fue un republicano y apoyó el asesinato del rey como un acto de justicia y de liberación, pero hay que entenderlo, o sea, no es que apoyar en sí el asesinato, sino el acto de liberación de un pueblo, básicamente. Hay una diferencia en eso. Una vez establecido la Commonwealth tras la victoria parlamentaria, el gobierno de Cromwell hizo de Milton un ministro de lenguas extranjeras, y toda la familia se trasladó a Westminster, donde nació su primer hijo, John. En los siguientes años, Milton sería el encargado de traducir al latín todas las actas oficiales y de responder a los ataques literarios contra la República. También sería censor y escribiría discursos personales para Cromwell, o sea que él abiertamente militaba hacia el bando republicano. Y Milton defendió abiertamente el republicanismo y escribió varios tratados, tomando una posición frontal contra los reyes. Esto sería contraproducente cuando los reyes vuelven al poder. En 1652, Milton perdió completamente la vista. Y esto lo llevó a componer el soneto When I Consider How My Life is Spent. La ceguera de John Milton pudo deberse a una de estas razones, o por glaucoma, porque se sabe actualmente que él era diabético, o porque tenía un tumor de la hipófisis. Esta ceguera en ese tiempo se llamaba gutta serena y él mismo lo explicaba que era una ceguera tranquila, sin signos de inflamación, ni enrojecimiento, ni dolor. Él comenzó de pronto a perder la vista paulatinamente y se fue a atender, y aunque le hicieron muchos procedimientos, no lograron detener la pérdida de la visión, así que él terminaría completamente ciego. Al respecto, él mismo escribiría en Defensio Secunda: ahora tengo el mismo espíritu, la misma fuerza, pero no los mismos ojos, que sin embargo conservan la apariencia de sanos y son tan claros y vívidos sin neblina alguna como aquellos que ven perfectamente. Este tema de haber perdido la vista, yo creo que es algo importante también para entender cómo la vida de Milton cambió cuando él pierde todo el poder político, y también explica un poco que esa caída en desgracia fue buena porque le permitió enfocarse completamente en la literatura, ¿no? Pero sin ver ya, o sea, todo lo que él aprendió, lo aprendió en su juventud, va a tener una vida política muy intensa y finalmente va a quedar ciego. En mayo, su mujer, su esposa Mary, murió por complicaciones en el parto, y en junio su único hijo John, de 15 meses, también murió. El niño nació bastante débil. En ese tiempo los niños pues se tenían en la casa con comadronas, sin todas las condiciones de un hospital, ¿no? Serán golpes dolorosos para Milton, quien en realidad tenía un alto concepto de familia, del hogar, de su compañero de vida. Era además un hombre muy ordenado, no era un hombre que anduviera con mujeres, no, era un hombre de una sola mujer. Él amó profundamente a Mary, era su compañera, y a pesar de su ceguera en esa época continúa trabajando gracias a la ayuda de su asistente personal, que se llamaba Andrew Marwell, a quien le dictaba las líneas de todos los documentos oficiales que redactaba. Aún así, pues por supuesto, al estar ciego, le quitaron algunas funciones, le recortaron sus labores como traductor y modificaron su enorme sueldo y le dieron una pensión vitalicia que era más modesta, ¿no? Porque estaba trabajando menos. En 1656 contrae nupcias de nuevo con otra muchacha, con Catherine Woodcote, con la que tiene una hija. Pero Catherine y esta niña mueren en 1658, el mismo año en que también muere Oliver Cromwell. En memoria de su esposa Catherine, él escribe el soneto Mi sot I soma lei sposent. Y la muerte de Catherine también por complicaciones en el parto, lo mismo que le pasa a Mary, que era algo muy común en la época, también lo va a golpear emocionalmente y lo va a deprimir muchísimo. Y aunque recordemos que él se casa con Catherine estando ciego, ¿okay? A ella le va a dedicar un precioso poema que vamos a leer hoy al final de la transmisión, en el que narra cómo su esposa muerta se le aparece en sueños y cómo él nunca la puede ver, porque recordemos que él se casa con ella estando ciego, o sea que él nunca llegó a ver a Catherine, o sea, la conocía a través del tacto de sus dedos, pero jamás la había visto. Y por eso
él tiene esta pesadilla en que la ve ya cubierta por un velo y le dedica una poesía. Siempre dirá que era que el espíritu de su esposa muerta se le había aparecido, ¿no? Tras la muerte de Catherine, la vida de John Milton se tornará caótica por acontecimientos externos a su propia vida. Morirá, les comentaba, el Lord Protector Oliver Cromwell, que era algo así como el presidente en ese momento, para el que trabajaba Milton, pero Will continuará aferrándose a los ideales republicanos y va a escribir una obra que era un tratado sobre el poder civil en el que va a atacar la unión entre iglesia y Estado. En esta obra, Milton va a denunciar la corrupción en la iglesia y una serie de propuestas, va a hacer una serie de propuestas destinadas a mantener la supremacía del Parlamento sobre el ejército y la supremacía del Parlamento sobre cualquier tipo de monarquía, ¿no? Porque consideraba que la única forma de gobierno era la democracia parlamentaria. Estas son ideas que ahora nos parecen muy normales. En Inglaterra, por ejemplo, hay una democracia parlamentaria, tienen un rey, ahora que murió la reina Isabel está el rey Carlos, pero sabemos que quien toma las decisiones políticas es realmente el Parlamento, que tiene un primer ministro. Bueno, pues precisamente esto era lo que defendía John Milton. También publicó Ready an Easy Way to Establish a Free Commonwealth, que era como una especie de reprimenda a los ingleses por flaquear ante la causa de la libertad. Por lo que cuando la dinastía de los Estuardo volvió al poder, Milton fue arrestado y metido inmediatamente en prisión por sus obras contra el rey, ¿no? Va a ser liberado gracias a la intercesión de algunos de sus amigos, pero esto va a ser la caída en el infierno, ¿no? Y en cambio, por eso creo que le llama el paraíso perdido, ¿no? Porque él pierde todo en ese momento, pierde su estatus como político, su posición económica, lo pierde todo, ¿no? Le arrancan todo cuando el rey vuelve al poder. Me sorprende que no lo hayan asesinado, probablemente es que ya era relativamente famoso y esto hubiera sido un costo político muy grande. Afortunadamente no lo colgaron, no lo asesinaron. También creo que el rey fue bastante benévolo y al final lo terminan liberando. Pero, ¿qué pasa? Él pasa de ser el funcionario de más alto rango en ese momento, o uno de los de más alto rango, a ser prácticamente un atestado, ¿no? Comienzan a hacerle horribles caricaturas de él, donde se mofaban de que estaba ciego, y esto fue algo que a él le va a doler porque él era un hombre muy arrogante, no tenía una alta autoestima, se consideraba a sí mismo un genio. Entonces él le va a doler mucho que en Inglaterra él viva ese terrible repudio y va a decidir que como ya no puede ser famoso a través de la política, va a ser famoso a través de la literatura. Obviamente fue un golpe moral tremendo, pero contrario a lo que muchos pensarían, esto no lo destruyó. Y esto también nos deja mucho a conocer sobre la verdadera personalidad de John Milton, ¿no? Que era una persona decidida, fuerte, valiente, que se enfrentaba a los problemas. Vean que aquí estamos hablando en este momento de un hombre que está completamente ciego y a pesar de eso va a seguir escribiendo. Entonces, como Milton ya no podía dedicarse a la política, no lo iba a admitir el rey de nuevo, él decide que va a recuperar el respeto de su nombre a través de la creación de una magna obra que en ese momento concibe como El Paraíso Perdido, que va a ser una obra que va a escribir en verso sobre precisamente la pérdida del paraíso tras el engaño de la serpiente. Y en esta obra van a aparecer personajes conocidos como Adán y Eva, Dios, Satanás, pero va a ser una obra diferente. Okay. ¿Por qué digo que es una obra diferente? Si ustedes no la han leído, espero que se les active el gusanito de la curiosidad porque yo sí la leí. Pues bueno, resulta que al igual que muchos escritores de la historia, al igual que hizo el mismo Dante, Milton se hizo la pregunta de que por qué existía el mal y el sufrimiento en el mundo si Dios, que era todo bondad y todo poder, podría eliminarlo fácilmente, ¿no? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Se trataba de una reflexión que en su momento hicieron filósofos como Epicuro, para quienes la existencia del mal ponía en duda dos aspectos importantes de Dios. La primera, si el mal existía es porque Dios así lo quería.
por lo que no podríamos afirmar que es un ser de infinita bondad, porque permite el mal y no hace nada por erradicarlo. Permite la muerte, la guerra, las enfermedades. Y el otro aspecto importante es, si el mal existe y Dios no puede remediarlo, es porque en realidad Dios no es todopoderoso. Ese es el germen de las preguntas que inspiran esta gran obra de John Milton que se llama El paraíso perdido. Este es el gran enigma que trata de resolverse a través de la obra, donde el autor enlaza con un concepto de especial relevancia el libre albedrío. Y resulta que para Milton, el bien y el mal son dos caras de una misma moneda. Es decir, no puede existir el bien si no existe el mal. Por su parte, el mal, dice Milton en esa obra, es una consecuencia directa de nuestra libertad. Y esa libertad ha sido otorgada por Dios. Es decir, ser libres es una gracia divina que, no obstante, tiene una serie de contrapartidas. Estas contrapartidas o desventajas son el mal, el dolor, el sufrimiento y el pecado. Dios, sabiendo esto, que el libre albedrío nos va a traer sufrimiento, aún así nos hizo libres, porque Dios no quiere tener esclavos, no quiere que el hombre y la mujer vivan encadenados a su poder. Dios quiere que en libertad de decisión las personas opten por el bien, por el buen camino, pero no lo quiere imponer. Y con este telón de fondo, con estas reflexiones filosóficas, Milton nos hace recorrer una montaña rusa de emociones en esta obra, que además está escrita en verso, la mayoría de ellas reflejada en cada uno de sus personajes. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que el personaje de Satanás, que recordemos que es ese ángel caído, que se enfrenta a Dios, en realidad lo que quiere es ser libre y tomar sus propias decisiones. Y vemos un Satanás humanizado, un Satanás rebelde, contradictorio, humano, y realmente nos genera empatía, ¿no? Y de hecho es Satanás o Belcebú el héroe realmente del paraíso perdido, porque así como pasó con Aquiles, es el personaje que toma todas las decisiones estratégicas y tácticas. Y es un personaje que se revela completamente humano, por el cual cuando uno lee El paraíso perdido, siente mucha cercanía con este personaje, ¿no? También en la obra aparecen otros personajes secundarios que son Adán y Eva, que son presentados como seres confusos y exaltados, presas de sus pasiones. Y también, por supuesto, no podía faltar, aparece el mismísimo Dios que intenta justificar la existencia del mal como el resultado inevitable del gran regalo que nos ha dado como humanidad, que es el libre albedrío, es decir, que es la libertad. También la obra no puede entenderse sin conocer los grandes rasgos de la personalidad de John Milton, quien hizo defensas muy polémicas en su momento a favor del divorcio, a favor del regicidio en caso de malos gobernantes y el rechazo directo que él hacía a la Santísima Trinidad. Él decía que la Santísima Trinidad no podía ser, o sea, que no podía ser que fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que él decía que Jesús realmente era el Hijo de Dios, pero que no era Dios mismo, porque Jesús era humano, era un hombre, ¿no? Y era imposible que fuera al mismo tiempo Espíritu Santo y Dios, ¿no? Esto ahora nos puede parecer que ya otras personas lo han dicho, pero en su época fue algo súper nuevo y disruptivo, ¿no? De hecho, tan extremas eran las opiniones de John Milton que él se negó fervientemente a escribir este poema épico con rima porque la consideraba una forma de esclavitud. También en la obra se afronta la turbulenta relación que existe entre Adán y Eva, ¿no? Al inicio, Adán y Eva tienen una relación perfecta, pasional, ¿no? Hay felicidad plena, compañía constante, exaltación del sentimiento del amor. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la obra, cada vez esta relación que parece idílica comienza a humanizarse, ¿no? Y es dotada de un gran realismo, porque Adán y Eva, como pasa en todo matrimonio, comienzan a caer en la rutina, el aburrimiento, la monotonía, hasta que finalmente caen en el reproche, el rencor y la infelicidad. No obstante, cuando ya va finalizando la obra, los personajes recuperan la paz y restauran el matrimonio gracias al perdón, la fe y la gracia divina, mostrando así una etapa normal en todas las relaciones normales y humanas, que yo creo que John Milton lo tenía claro,
que es que esa felicidad, ese amor romántico que tanto defendía María Luisa Bombal, era algo temporal, que no podía ser parte de la relación de inicio a fin. Y que luego de esa etapa de enamoramiento, lo que quedaba entre los esposos era un cariño profundo, ¿no? Pero ese cariño profundo no era perfecto, había reveses, discusiones, problemas cotidianos. Y es allí, a pesar de esta mortalidad adquirida y de esta dificultad que enfrentan Adán y Eva al ser expulsados del paraíso, que Milton nos hace reflexionar acerca de las relaciones matrimoniales y lo difícil que es mantener un matrimonio, ¿no? Una vez que termine esa etapa del enamoramiento. Y también nos hace reflexionar sobre este concepto de que realmente el libre albedrío está en nosotros. Nosotros podemos elegir entre el bien y el mal. Si elegimos el bien, tenemos una vida feliz, y si elegimos el mal, tenemos una vida infeliz. Pero el mal, las enfermedades, todo el sufrimiento, es algo que nos generamos nosotros con nuestras malas decisiones, porque Dios no quiere ser monarca, Dios no quiere tener súbditos, quiere que nosotros en libertad tomemos el buen camino. Y entender eso es muy importante. Bueno, por supuesto que escribir esta obra integrada por 10.000 versos y estando ciego no ha de haber sido tarea sencilla. Para hacerlo, John Milton contrató a escribanos personales a quienes dictó esta enorme obra, y me parece increíble realmente que Milton haya escrito mucho más estando ciego que viendo, pero realmente así fue. Sus 3 hijas también lo apoyaron en esta dura empresa, hasta que desafortunadamente en 1673 él tuvo una gran discusión con ellas porque comenzó a tener una relación con una mujer bastante joven que tenía 24 años, llamado Elizabeth Mitchell, y con ella se casó en 1663. Y pues las hijas no estaban de acuerdo con ese matrimonio, probablemente por celos que hubo. Ellas también más o menos tendrían en ese momento la edad de la madrastra, entonces no les pareció bien que su padre se casara con una mujer tan joven. A pesar de este quiebre familiar, continuó escribiendo la obra, la cual trabajaba en la noche en su mente y muy temprano en la mañana dictaba a todos sus asistentes. El Paraíso Perdido lo completó en la DEA de Chalfont Giles cuando en 1665 tuvo que salir huyendo de Londres para escapar de la peste, y la publicó en 1667 con un total de 10 libros. Qué pequeña la obra. Ampliada en 1668 con material adicional. Y la obra fue un éxito instantáneo. O sea, a la gente le encantó la nueva propuesta, porque finalmente apareció un escritor que lograba de manera coherente, de manera convincente, responder esa gran duda que nos hacemos todos, que es esta, ¿no? ¿Por qué, si Dios existe, permite la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta la dio él. ¿Por qué nos da el libre albedrío? Luego él va a escribir otra obra muy importante, El Paraíso Recobrado y Sansón Agonista, en 1673, donde el personaje de Sansón también va a terminar ciego, bastante autobiográfico, pero al final va a lograr defender a su ciudad, ¿no? Entonces, también este concepto de él mismo como el Salvador de Inglaterra por tener todos los valores de libertad y de democracia. En el verano de 1674 aparece además la segunda edición del Paraíso Perdido, que también le trajo gran éxito, ¿no? Ahí le incluyó nuevos libros. Y originalmente publicó la obra con 10 libros y luego la publicó con 12 libros, o sea, amplió la obra, le añadió más versos. Los últimos años de la vida de John Milton fueron tremendamente productivos, y a pesar de su ceguera, nunca dejó de escribir. Y eso es algo que me impresiona mucho, porque yo digo a veces, wow, si nosotros que tenemos la vista nos quejamos, imagínense a estas personas que no pueden ver. Caído en desgracia políticamente, John Milton trató de mantenerse vigente y lo logró intelectualmente. Murió de un fallo renal en noviembre de 1674 y fue enterrado en la iglesia de St. Giles con grandes honores. Existe actualmente un monumento en su honor en el Rincón de los Poetas Ilustres de la Abadía de Westminster, y sus tratados políticos inspiraron algunos fragmentos de la Constitución de los Estados Unidos de América, por lo cual esto nos da una idea de que también su pensamiento político fue muy importante para la instauración de lo que conocemos hoy como democracias.
John Milton es considerado junto a Shakespeare como el escritor más influyente en el pensamiento humano de Occidente y antes de morir escribió en el soneto 12 lo siguiente que me parece que refleja mucho su último pensamiento y es esto lo que escribió. ¿Qué me sostienes? Preguntas tú, ¿no? A pesar de estar ciego. Me sostiene la conciencia de haber navegado con viento en contra en defensa de las libertades. Me sostiene mi noble misión, de la que habla actualmente toda Europa, de costa a costa, como buen narcisista, ¿verdad? Se echaba muchas flores. Este pensamiento podría conducirme a través de la vana máscara del mundo. Contento, aunque ciego, no tengo mejor guía. Y me parece también una reflexión muy profunda de su propia vida, porque él consideraba fervientemente que la ceguera era un castigo divino, vamos a decirlo así, pero que él se le había autoinfringido por sus malas decisiones. O sea, porque en su momento había apoyado la muerte del rey, porque había sido vanidoso, porque había sido arrogante. Entonces él consideraba que la ceguera era algo que él se merecía y que era algo que él se había autoinfligido, pero que también la ceguera le había permitido tener la tranquilidad y el tiempo para heredar esta gran obra a su país, a Inglaterra, que también, y esto es muy cierto, que sus ideales de democracia, de libertad, de derechos humanos, era un regalo que él estaba dejando a Inglaterra. Y vamos a leer algunos de sus versos y voy a hacer algunos comentarios. El primer poema que voy a leer es El rostro vi de mi difunta esposa, que es ese poema que escribe cuando su segunda esposa muere, a la cual él nunca había visto. El poema dice así: El rostro vi de mi difunta esposa, de vuelta como al ceste de la muerte, con que Hércules acrecentó mi suerte, lívida y rescatada de la fosa. Mía, incólume, limpia, esplendorosa, pura y salvada por la ley tan fuerte, y contemplo su hermoso cuerpo inerte como el que está en el cielo en que reposa. De blanco a mí llegó toda vestida, cubierta el rostro, y alcanzó a mostrarme que en amor y en bondad resplandecía. Cuánto brillo reflejo de su vida, pero ay que se inclinó para abrazarme y desperté y vi en noche vuelto el día, ¿no? Porque con eso está diciendo que la ve en sueños, pero que incluso en sueños nunca la pudo ver físicamente, porque efectivamente cuando él conoce a su segunda esposa ya le había perdido completamente la vista. También vamos a leer un fragmento del Paraíso Perdido. Dice así: La potestad suprema le arrojó de cabeza envuelto en llamas. Desde la bóveda etérea, repugnante y ardiendo, cayó en el abismo sin fondo de la perdición, para permanecer allí cargado de cadenas de diamante, en el fuego que castiga, el que había osado desafiar las armas del Todopoderoso permaneció tendido. Está hablando de Belcebú. Y revolcándose en el abismo ardiente, junto con su banda infernal, 9 veces el espacio del tiempo que miden el día y la noche entre los mortales, conservando, no obstante, su inmortalidad. Su sentencia, sin embargo, le tenía reservado mayor despecho, porque el doble pensamiento de la felicidad perdida y de un dolor perpetuo le atormentaba sin tregua. Pasé en torno suyo sus ojos funestos, en que se pintan la consternación y un inmenso dolor junto a su arraigado orgullo y a su odio inquebrantable. De una sola ojeada y atravesando con su mirada un espacio tan lejano como es dado a la penetración de los ángeles, vio aquel lugar triste. Devastado y sombrío aquel antro horrible y cercado que ardía por todos lados como un gran horno, el infierno. Aquellas llamas no despedían luz alguna, pero las tinieblas visibles servían tan solo para descubrir cuadros de horror, regiones de pesares, oscuridad dolorosa, en donde la paz y el reposo no pueden habitar jamás, en donde ni siquiera penetra la esperanza. Supóse al punto en el cielo el acto de odio y desesperación.
consumado por Satán en el paraíso, y cómo, disfrazado de serpiente, había seducido a Eva y ésta a su marido para comer el funesto fruto. Pues ¿qué cosa puede ocultarse a la vigilancia de Dios, que lo ve todo, ni engañar su previsión, que a todo alcanza? Sabio y justo el Señor, en cuanto dispone, no había impedido a Satán que tentase el ánimo del hombre, a quien dotó de suficiente fuerza y entera libertad para descubrir y rechazar las astucias de un enemigo o de un falso amigo, que bien conocían nuestros primeros padres, y no debieron jamás olvidar la suprema prohibición de no tocar aquel fruto por más que aquello lo incitara. Pues, ¿por qué desobedecer este mandato? Incurrieron en tal pena que menor podía esperarla, y su crimen, por suponer otros varios, bien merecía tan triste suerte. Silenciosos y compadecidos del hombre, se apresuraron a ascender desde el paraíso al cielo los ángeles custodios. De aquel suceso colegian lo desventurado que iba a ser y se maravillaban de la sutileza de un enemigo, que así les había ocultado sus furtivos pasos. Luego que tan funestas nuevas llegaron a las puertas del cielo desde la tierra, contristaron a cuantos las oyeron. Pintóse esta vez en los semblantes celestiales cierta sombría tristeza que, mezclada con un sentimiento de piedad, no bastaba, sin embargo, a turbar su bienaventuranza. Rodearon los eternos moradores a los recién llegados en innumerable multitud, para oír y saber todo lo acaecido, y ellos se dirigieron al punto hacia el supremo trono como responsables del hecho, a fin de alegar justos descargos en favor de su extremada vigilancia, que fácilmente podían probar cuando el omnipotente y eterno Padre, desde lo interior de su misteriosa nube y entre truenos, hizo así resonar su voz. Ángeles aquí reunidos, vosotros potestades, que volvéis de vuestra infructuosa misión, no os aflijáis ni turbéis por esas novedades de la tierra que aún con el más sincero celo no habéis podido precaver. Ya os predije no ha mucho tiempo lo que acaba de suceder, cuando por primera vez, salido del infierno, el tentador atravesó el abismo. Entonces os anuncié que prevalecerían sus intentos, que en breve realizaría su odiosa empresa, que el hombre sería seducido y se perdería, dando oídos a la lisonja y crédito a la impostura contra su hacedor, o sea, contra Dios. Ninguno de mis decretos ha concurrido a la necesidad de su caída. No he comunicado el más leve impulso al albedrío de su voluntad, que siempre he dejado libre y puesta en la fiel de su balanza. Pero al fin han caído. ¿Qué resta hacer más que dictar la mortal sentencia que su transgresión merece? La muerte a que queda sujeto desde este día, presume que la amenaza será vana e ilusoria, porque no has sentido ya el golpe inmediatamente como temía, pero en breve verá que el aplazamiento no es perdón, lo cual experimentará hoy mismo. No ha de quedar burlada mi justicia, como ha quedado burlada mi bondad, pero ¿a quién enviaré por juez? ¿A quién sino a ti, hijo mío, que en mi lugar riges el universo? A ti que ejerce, transmitido por mí, todo juicio en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Con esto se persuadirán de que procuro conciliar la misericordia con la justicia al enviarte a ti, o sea, al enviar a Jesús, amigo del hombre, mediador suyo, designado para servirle de rescate y ser voluntariamente su redentor.
como estás destinado a convertirte en hombre y a ser juez de su humillación, ¿no? Y también este otro concepto importante, el cual analiza John Milton, lo que les decía, que para él Jesús no es Espíritu Santo y Dios, sino que Jesús realmente es el Hijo de Dios y ha sido enviado a la tierra para redimir al hombre y a la mujer del pecado, pero no es Dios mismo. Y vamos a terminar con este último poema. 3 años ya mis ojos, que se abrieron a ese mundo exterior sin mancha alguna, privados de la luz y la fortuna, se olvidaron de ver lo que antes vieron. Ya sol, luna y estrellas se perdieron, hombre y mujer, disputa inoportuna. Contra el poder del cielo no hay ninguna razón, sino bogar donde otros fueron. Y preguntas aún qué me sostiene, la conciencia de haberlos empleado, o sea, los ojos, en libertad que es noble causa mía, de lo que toda Europa hablando viene, esto del mundo vano me ha salvado. Ser ciego me hace más feliz, no hay mejor guía. También este otro poema, venga Señor, los muertos que en despojos yacen dispersos en el frío alpino, pues fieles a un mandato tan divino, heredaron del Padre los hinojos. No olvides que sus vidas hoy abrojos antes fueron rebaño peregrino. Piamosenta crueldad les dio destino, madres e hijos en gemidos rojos. Los valles entre riscos permanezcan, alzándose hasta el cielo el sacrificio sobre el ítalo suelo en que haya abrigo. Triple tirano y de ellos miles crezcan, que haciendo de su sangre beneficio, expulsen al idólatra enemigo. Bueno, y esa ha sido la vida de John Milton. Me encantaría que me dejara saber en la casilla de los comentarios qué opinas sobre el libre albedrío. ¿Qué opinas sobre este concepto que tenía John Milton sobre el bien y el mal? Realmente debo de reconocer que cuando me preparé para este en vivo y me leí la obra de John Milton y la vida de John Milton, me hace total sentido. Ok, este tema de Dios y el concepto de Dios es un tema complejo y un tema filosófico que han abordado muchos escritores. Pero yo creo que la manera en que él resuelve esta gran incertidumbre que es, ¿por qué si Dios es bueno permite el mal? It makes sense, como dicen los ingleses. O sea que tiene todo el sentido del mundo. No digo que yo crea en eso, pero sí creo que esto fue una idea a la que John Milton le dio cabeza y lo analizó muchísimo antes de escribir El Paraíso Perdido. Y yo creo que la respuesta que él tiene ante el mal tiene sentido. El mal existe no porque Dios lo permite ni porque lo quiere, sino porque Dios nos ha dado el libre albedrío y cada uno de nosotros podemos tomar decisiones. Si las decisiones son buenas, nos van a traer felicidad, dicha, autorrealización y plenitud. Pero si esas decisiones son malas, va a venir la enfermedad, la muerte, la traición, la infidelidad, la mentira, el engaño. O sea que de una u otra forma, como bien decía John Milton, el bien y el mal son dos caras de una misma moneda porque forman parte del libre albedrío que nos dio Dios. Pero déjame saber en la casilla de los comentarios qué te parece este concepto que tiene John Milton de Dios, de libre albedrío, de Adán y Eva. Déjame saber también si te has leído El Paraíso Perdido y déjame saber si realmente tú crees que John Milton vio mucho mejor estando ciego. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye. ¡Mua!